Bien, nos encontramos aquí en los estudios con Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia, para hablar, Marisol, de lo que se va a venir en los próximos días en nuestro país, la coyuntura muy pero muy complicada. Y quiero tomar esta imagen de Iván Paredes, el jefe del INPE, que fue una de las primeras visitas además en Palacio del presidente interino José Gerí, y que de alguna manera dejó entrever que podría caber la posibilidad de ser el próximo ministro del Interior. Mira, hay varias cosas que hay que ver en lo inmediato. Obviamente, a quién nombran de presidente o presidenta del Consejo de Ministros, porque eso te va a dar la tranquilidad que se va a llevar estos meses con los objetivos, las prioridades claras para el país en términos de eficiencia y también un proceso electoral que reúna las características. ¿No? Eso es lo primero. Luego el tema de seguridad, que es prioritario, ¿no? Que de hecho ha sido el detonante de algo que estaba planificado, pero fue el detonante. Y que pone en riesgo el transporte, los grupos musicales que han sido 50 años, Agua Marina, los que le han dado alegría a nuestro país. Empresarios, empresarios extorsionados, bodegueros, en fin, nadie está libre de este espacio de criminalidad desorganizada, digo yo, porque están en control de territorio y esa es la batalla. Ahora, ¿por qué este personaje es tan clave? ¿No? Porque fue uno de los primeros en llegar a Palacio. Palacio. Pero además, en tiempos de criminalidad organizada hay que cuidar los penales. Por eso es presidente del Consejo de Ministros, presidenta, ministro de Economía, para que no haya una farra fiscal con el presupuesto que se va a aprobar recién y nos dé estabilidad y crecimiento. El ministro de Justicia, que nombra al presidente del INPE, por eso me parece tan raro que asiste el presidente del INPE, que además ha tenido varios cuestionamientos. Severos cuestionamientos. Y desde dónde se puede manejar la criminalidad organizada. Es donde nace el crimen organizado en Venezuela, en el Penal de Tocorón, donde nace el Comando Bermelo en Brasil. Entonces es clave. Y donde manejan varios cabecillas, ¿no? De bandas criminales a sus lugartenientes y a sus extorsionadores fuera de la cárcel. Desde donde se organiza el crimen organizado tradicionalmente. Entonces sí necesitas un presidente del INPE con condiciones mínimas de idoneidad. Yo volvería a poner a Javier Yaque o alguna persona que conozca y que sepa manejo de penales, que proteja al Instituto Nacional Penitenciario y a la gente que sabe mantener la calma con un índice de privados de libertad. ¿Y qué características debería tener, por ejemplo, el Premier? Primero, bueno, y luego el último es el ministro del Interior. Sí, o sea, Interior, Justicia y Economía son claves. Tienen que ser técnicos, que conozcan el tema, que conozcan el sector, que la tengan clara y que sepan hacia dónde vamos a ir los próximos meses en periodo electoral, pero además con partidos políticos que han sido infiltrados. Y la captura del monstruo confirmó algo que yo venía diciendo hace muchos meses. La política ha sido infiltrada directamente por el crimen organizado. Ya no compran, ahora infiltran directamente operadores. Porque si no, no te puedes explicar las leyes que han habido de retrocesos para perseguir el crimen organizado, que han sido aprobadas por todos estos señores que hoy quieren darnos a entender que son ellos los que han logrado la vacancia de IRA. La vacancia de IRA la debieron hacer después de los 50 muertos, junto con una comisión investigadora que no hicieron, así que son tan responsables como ella. Si existiera una salida constitucional para que se vayan todos, te aseguro que eso es lo que quisieran. Ahora el gobernador César Acuña ha dicho que finalmente votó por la vacancia, ¿no es cierto?, porque ya la población estaba cansada de la inseguridad, cuando sabemos que su bancada muchas veces la salvó de la vacancia. Y cuando sabemos que su gobierno regional es uno de los que tiene la tasa de inseguridad más alta. No se olviden que Patás está en La Libertad. Ahora, podríamos decir que fue un poco sorprendente para quienes seguimos la transmisión de Panamericana lo que sucedió anoche, que fue todo muy rápido, es decir, citaron a la presidenta no fue, ¿no? Y luego todo se desenvolvió muy rápido. El tema, ¿no?, de que no hubo censura de la mesa directiva, que la mesa directiva tampoco renunció, que el señor Gerí tenía prácticamente ya un discurso para ese hecho. Todo está de alguna manera ya... ¿Se esperaba eso? Se demoró nada más en sacar a quienes siguen Instagram y sus twitters que digamos que lo despintan en términos de la denuncia más grave que tiene que ver con violencia sexual y con una conducta misógena. Que en realidad en un país con los valores que tiene... No, a mí no me sorprendió porque esto estaba diseñado desde que eligieron esa mesa directiva. Entonces, ellos eligieron la mesa directiva en julio siendo conscientes que ya no se podía cerrar el Congreso y esperaron el momento oportuno. El momento oportuno es pre-aprobación del presupuesto. Entonces ese presupuesto hay que mirarlo para ver qué modificaciones se hacen, qué puentes y qué obras se otorgan, momento, ¿no es cierto? En ese momento que en algún momento se votó de censura, el legislador Cabero tomó la palabra, ¿no es cierto? Y de un momento a otro como que no pasó nada allí, es decir, todos los congresistas, todas las bancadas estaban de acuerdo. Pero todas están alineadas en todo. Lo que hay son excepciones. La regla es que ellos han sido comparsa del gobierno de Dina, Dina ha sido sometida a las decisiones del Congreso, juntos han impedido investigar seriamente las matanzas de la primera etapa del gobierno de la señora Boluarte, juntos han roto el equilibrio fiscal. ¿Cuál es el denominador común?
impunidad, incapacidad y corrupción. Eso es lo que los define. ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses entonces? Podemos esperar que el señor, lo que yo quisiera es que el señor Gerí dijera, no estoy en capacidad de llevar este proceso con las características que se necesita, tranquilidad electoral, seguridad, transparencia, porque va a competir el partido que él tiene, porque tiene serios cuestionamientos. No estoy en capacidad porque tengo cuestionamientos que voy a arrastrar y que no me van a permitir, porque no acató la orden de un tratamiento psicológico en su momento y que lo ha archivado el fiscal Tomás Saladino con quien se acaba de reunir. O sea, hay en realidad, en los términos de la denuncia sexual, cosas complejas. Pero además hay denuncias de corrupción, cuando él fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces no es cosa, digamos, no es sencillo. Hay un personaje también detrás de José Gerí, que es Patricia Lee, presidenta de Somos Perú. Que es un personaje que no hace política en términos de acción política, como, digamos, nosotros nos vemos en cada crisis, ¿no? Y estoy acá y hay políticos que están siempre presentes y ella no tiene una vida política más allá de organizar en cada campaña. Pero en su momento fue vacada, ¿no? Como alcaldesa, recordemos, en Punta Negra, inició su carrera política siendo vacada por temas de corrupción, cuestionada por la manera como se hace presidente del partido de Andrade. Estoy segura que la verdad es que en ver lo que se ha convertido su partido no creo que lo haga muy feliz. Siempre participa en elecciones con candidatos. Yo creo que Gerí es de los candidatos más... ¿Debería de alejarse José Gerí de Patricia Lee? No se va a alejar porque es ese partido el que le ha dado todo lo que tiene políticamente. Siempre ha estado con Somos Perú. Creo que es de los militantes tradicionales de Somos Perú. Todas sus postulaciones y sus derrotas han sido con Somos Perú y de hecho él asume como exsecretario de Martín Vizcarra. Así es. Entonces Patricia Lee en realidad, y desde el punto de vista ideológico, no representa a Somos Perú y ella no hace vida política. Lo que hace es armar un espacio político para quien no tiene... ¿Quién está ahora al lado de José Gerí, por ejemplo, para, de alguna manera, bueno, primero llamar al premier y que ese premier arme su gabinete? Yo creo que está el fujimorismo y están todos los que lo han respaldado para ser presidente en su momento y para no censurarlo. Él debió, si quería tener un futuro, si quería estar en la historia del Perú, lo que yo hubiera hecho en su lugar es decir, no es por la edad, porque tengo edad para ser presidente, no absolví los cuestionamientos severos que se me hicieron en su momento cuando asumí la presidencia del Congreso. Él ya había dicho que fue elegido para ser presidente del Congreso. Además que en una entrevista para el Diario del Comercio hace pocos días, ¿no es cierto?, dijo que si Dina Boluarte era vacada, él no asumiría. Entonces tendría que empezar a explicar por qué ahora se asume y antes no. Hizo bien en pedir perdón, no queda claro por qué, con lo cual sería bueno que nos dijera por qué hay que perdonarlo, por todas las barbaridades. Porque si hay que perdonarlo por la impunidad de la primera etapa del gobierno de Dina Boluarte, pues que haga una comisión investigadora. Si hay que perdonarlo por las leyes que han permitido que el crimen organizado crezca, bueno, pues que las revierta. El cronograma electoral no está en riesgo. Sí, pero el cronograma no. Pero hay 4 proyectos de ley, 3 proyectos de ley que pueden cambiar todo el escenario electoral porque pueden sacar de juego a todos los partidos nuevos. Que es un proyecto de ley que surtiría efectos incluso hasta el mismo 23 de diciembre. Si fueran responsables deberían discutirlo de inmediato, archivarlo, corregirlo, pero no tener a todos los partidos en esta situación de indefinición que puede sacar de juego de posibilidades de ser invitados a todos los partidos. Estaremos muy atentos, por supuesto, a eso. Y claro, finalmente, para terminar, Marisol, el futuro de Dina Boluarte. Yo creo que Dina Boluarte va a tener que responder frente a la justicia y creo que su situación, como en su momento fue la de Fujimori y en su momento fueron la de otros presidentes, va a ser la de condena por las matanzas, porque ella no quiso hacer lo que tenía que hacer, quería investigar desde el Ejecutivo y pedir una comisión en el Legislativo. Entonces va a tener que responder. Me parece bien que no se haya ido del país, pero aunque se fuera, Toledo y Fujimori son el mejor ejemplo de que terminas respondiendo frente a la justicia del Perú. Ahora, yo no le deseo mal a nadie, pero sí, la misericordia acaba, donde acaba la justicia, y lo que se reclama es justicia por las muertes de la primera etapa de su gobierno, en la que ella se quedó callada, y después salía a decirnos, no va a pasar nada. Claro, que vas a matar a todos los que se atrevan a pararse frente a ti. Creo que hay que tener una ciudadanía vigilante, a ver a quién nombran, va a ser clave los primeros nombramientos, y ojalá que el señor Gerí se dé cuenta que su conducta no es la conducta de quien tiene la primera investidura del país, aunque el tamaño de la presidenta Dina Boluarte sea chiquitito y haya golpeado mucho la institución presidencial. Gracias, Marisol Pérez Tevez, por acompañarnos esta noche en Edición Central y seguramente estaremos conversando en los próximos días también. Siempre.